todavía no te han dicho, estás en el campus de Green Acres, y la gente que está conectada con nosotros, gracias por estar ahí. En la iglesia familiar nosotros enseñamos la Biblia a través de series. Y tú estás justamente en una serie acerca del rey David, viendo la mano poderosa de Dios que empezamos la semana pasada, a donde vimos la primera vez que aparece David en escena, cuando ele foi ungido. Hoy nosotros vamos a hablar de una historia que yo estoy casi que seguro que el 99,999% de la gente que está aquí hoy ya escuchó esta historia alguna vez en su vida. La historia de David y Goliat. Oh, el chiquito que mató al gigante, esta misma historia. Algunos de ustedes ya escucharon sermones acerca de esa historia. Y yo creo que por saber demasiado acerca de esa historia, algunos de nosotros quizás no entendemos muy bien la esencia de la historia. Hemos escuchado sermones, por ejemplo, acerca de David y Goliat, que dice: mata tu gigante, levántate y mata tu gigante. El tipo, la señora se levanta y mira el tipo que está al lado. Matar mi gigante, pastor, lo tengo aquí a mi lado ahorita mismo, dame la clave. O tú has escuchado enseñanzas y predicaciones sobre David y Goliat, las 5 piedras poderosas. 5 claves para destruir el gigante. Cómo ser como David, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas enseñanzas buenas, motivacionales, pero muchas de esas enseñanzas realmente no tienen nada que ver con la esencia de la historia. ¿Qué es lo que realmente trata la historia de David y Goliat? ¿Es acerca de qué? ¿Es acerca de un adolescente fuerte que realmente mató un gigante por sus habilidades, por su fortaleza? ¿De qué trata la historia? Bueno, antes de leer la historia, déjame decirte que aquí están el pueblo de Israel en una colina y del otro lado están los filisteos. Los filisteos eran temibles. Los filisteos eran paganos. Los filisteos eran hombres fuertes de batalla, de guerra, que habían peleado en contra de Israel, habían asaltado el arca del pacto y llevado a su templo y presentado frente a un dios de los filisteos llamado Dagón. Los filisteos querían dominar y acabar con el pueblo de Israel. De manera que cuando uno piensa en los filisteos, tú tienes que pensar en un verdadero enemigo. Y ellos eran archirrivales. Israelitas y filisteos no se llevaban, no podían estar juntos porque lo que sucedía era algo increíble. Ahora, David Platt es un pastor, es un evangelista, es un misionero, es amigo de Family Church en la Convención Bautista. Me gusta mucho lo que dijo David Platt acerca de la verdadera razón de esta historia. Déjame leer para ustedes lo que él dice acerca de lo que se trata realmente la historia de David y Goliat. Esta es una historia sobre un pequeño David que mató a un pequeño gigante. Espérame, pastor. A un grande gigante. No. Un pequeño David que mató a un pequeño gigante. Que tipifica y apunta a un David más grande llamado Jesucristo, que matará a los gigantes más grandes que buscan nuestra destrucción. Los gigantes llamados pecado, Satanás, muerte e infierno. Esta es la historia de un campeón que hace por nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. David Platt dice también, el objetivo de esa historia no es que tú y yo seamos valientes frente a los gigantes a punto de pensar que nosotros podemos destruirnos.
destruir esos gigantes de nuestra vida. Tú no tienes poder para destruir gigantes. El punto de la historia es ser apasionado por la gloria de Dios. Esa es una historia que, aparte de la historia de Jesucristo, el nombre David es el que más aparece por todos los lados en las Sagradas Escrituras. Y 1 Samuel 17, tú vas a encontrar la historia completa con muchos detalles, pero muchos detalles. Tiene 58 versículos el capítulo 17, no vamos a leer todos esos versículos aquí, sería imposible, pero me encantaría que si tú quieres, si tú puedes, en la hoja que tú tienes ahí, nosotros vamos a estudiar 4 cosas que yo considero súper interesantes e importantes acerca del joven llamado David y cómo sucedió la pelea con Goliat. Ahora, yo voy a leer la historia desde este librito que está aquí. Este librito es de mi nieto Tiago, cuando él fue dedicado aquí en la iglesia. Hace unos años atrás, los niños cuando dedicamos, le entregamos un librito como es excelente. Está en inglés, en español. Tiene 20 historias del Nuevo Testamento y 20 historias del Antiguo Testamento. Yo diría una cosa para ustedes. No es un libro de niñito, tú deberías tener ese libro y conocer las historias de la Biblia que están en ese librito. Muy interesante, te aconsejo que lo haga. He estado leyendo y me gusta mucho. Le voy a leer la historia de David y Goliat. Voy a usar un espejuelo, un lente que encontré de $10 en Home Depot. Alguien me preguntó cuál es el grado de tu espejuelo. No sé, creo que 1.50, 75. Hay de 80, yo no sé. Entonces ayer mi cuñado, teniendo misericordia de mí, me regaló este. La letra es muy chiquita, tengo que buscar donde hay posición de luz. Y vamos a leer la Biblia desde el librito de los niños aquí en la iglesia familiar. Es la historia del héroe y el horrible gigante. Así como tú lo tienes ahí, yo lo tengo aquí. El pueblo de Dios tenía algunos enemigos que daban miedo, pero los filisteos eran los que más miedo daban. Ahora, los filisteos habían venido a pelear contra ellos. Los filisteos tenían un arma secreta llamada Goliat. Goliat era un soldado que daba miedo y encima de esto, gigante. Era un gigante tan fuerte y tan alto y daba tanto miedo que nadie jamás ha podido luchar contra él y vivir para contar la historia. Así que allí estaban los filisteos en el monte de una colina y el pueblo de Dios en la cumbre de la otra. Todos los días, Goliat salía y gritaba. Ahora, Goliat tenía 3 metros de altura, unas cuantas libras. Yo no me imagino un tipo con 3 metros de altura, unas cuantas libras, gritando con una voz así: manden a su soldado para que pelee conmigo. Si ganan, nosotros seremos sus esclavos. Pero si no ganan, ustedes serán nuestros esclavos. ¿He imaginado un gigante a desafiar a alguien así? Yo creo que él estaba enojado. No sé cómo sería su voz, pero yo me puedo imaginar cuando él gritaba todos los días: manden a su mejor soldado. Está mejor, yo creo. Para que pelee contra mí. Si él gana, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie dijo media palabra. Nadie se movió. ¡Cobardes! ¡Cobardes!, gritaba Goliat una y otra vez. El Dios de ustedes no puede salvarlos. Voy a arrancarles la cabeza y los comeré vivo.
Yo sé que es tu primera vez aquí, pero no te asustes, ni siempre. Los comeré vivos, dice Goliat. Eso es lo que está escrito aquí. Sus ojos codiciosos clavados en ellos, los deseaba con ansia por debajo de su horrible casco que traía. Como si en cualquier minuto estuviera listo para tragárselos. Y se reía Goliat con una risa horrible. ¿Cómo sería la risa de Goliat? Y dice que su sonrisa retumbaba en el eco, una sonrisa con el eco. Más o menos así. Esa sonrisa de Goliat está mejor que la mía. Y se reía y el eco lo repetía por todo el valle. Voy a voltear aquí. Entonces, pues bien, Goliat bien había podido haber sido un horrible monstruo repulsivo con 3 cabezas, porque el pueblo de Dios quedó paralizado por el terror. Sus ojos quedaron vidriosos y palidearon, padecieron, se quedaron como que muertos. Sabían que si alguien no hacía algo y pronto, si alguien no lo salvaba, algo podía suceder. Pero miren lo que pasó. Pero Dios iba a hacer algo. Iba a mandar a alguien para que lo salvara. David era un chico pequeño, menor de los hijos de Isaí. Sus hermanos eran soldados y en ese ejército. Ustedes ya saben cuántos hermanos él tenía, les conté la semana pasada. Un día cuando David les llevó el almuerzo a sus hermanos, él vio entonces por la primera vez a Goliat y vio que todos estaban muy asustados. Y David era un chico muy jovencito. Y le dijo, no tengan miedo. Dijo David, yo voy a pelear contra él por ustedes. Tú eres solo un muchacho pastor, dijo el rey. Y Goliat es un soldado fuerte, grande. ¿Cómo vas a luchar contra él? Y David dijo, Dios me ayudará. Dios me ayudará. Así que el rey le dio a David su armadura para que la ponga, pero era muy pesada y muy grande. Y David ni siquiera podría andar. Ahí está David con su armadura sufriendo. Él dijo, no necesito esto, dijo David. Más bien, David recogió 5 piedras. 5 piedras lisas en un arroyo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tomó su Honda. Bueno, cabe mencionar que el único carro cristiano en la Biblia es el Honda. Si tú tienes Honda, estás bendecido. Es lo que dice aquí. Pero si tú eres un buen mexicano, podemos decir que David agarró la onda. ¿Sí o no? Eso. Solo David agarró la onda y se dirigió hacia Goliat paso a paso con 5 piedras y su onda. Luego voy a voltear aquí, pero tengo que leer así. Cuando Goliat se acercó a David, dice el librito, ¡pum! 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 ¡Tú! Goliat miró con burla al muchachito. Soy yo. El chico, le gritó David. Pero Dios es grande, dijo David. Goliat se rió con una risa más terrible
que la de costumbre. Ayúdame. ¡Ja, ja, 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 ja! Con un solo golpe de su espada gigante, Goliat podía acabar con el muchachito. Mira la sonrisa de Goliat para que ustedes vean ahí. Ahora entiende por qué él sonreía así. Está feo ese Goliat. Pero David seguía avanzando. No te salvará, dice David a Goliat. No te salvará lo fuerte que eres, dijo David. Lo cuanto o cuantas espadas y lanzas tengas, el Dios es Dios quien salva. Esta batalla es de Dios. Y Dios siempre gana la batalla. Tengo que voltear esto. Está llegando al final. David puso la piedra sobre la onda, pero la otra onda. Y la giró. Zas, zas, zas. Y como una bala en el aire, la lanzó. ¡Ya! Y la piedra, ¡boom! Dice el texto. Entre los ojos. Y Goliat se echó atrás. Tambaleando, retrocediendo. Y ¡cataplum! Se cayó. Ahí está el Goliat. Cuando los filisteos vieron muerto a Goliat, salieron corriendo. Y cuando el pueblo de Dios vio que huían, victoriaron. Dios había salvado a su pueblo. David era un héroe. ¡Yeah! David era un héroe. Y muchos años después, Dios enviaría a su pueblo otro joven héroe para que peleen por ellos y para salvarlos. Este héroe libraría la batalla más grande que el mundo jamás había conocido. ¿Cómo se llama este verdadero héroe? No he escuchado. ¿Cómo se llama el héroe? Jesús. Ese es el verdadero héroe que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Podemos aplaudir el verdadero héroe. Eso. Él debe ser el héroe de tu vida. El héroe de mi vida debe ser el héroe de tu matrimonio, de tus relaciones, de tu llamado, de tu servicio a Dios. Jesucristo, el verdadero héroe. Hay 4 cositas que me encantaría mencionar a ustedes. Yo creo que ni necesidad hay de hacer comentarios. Yo creo que lo que acabamos de leer nosotros pudiéramos decir, amén, gloria a Dios, aleluya, nos vamos de aquí porque no hay nada más que aprender. ¿En serio? Porque la historia es súper sencilla, pero súper poderosa. Súper poderosa. No es acerca de la fuerza que tú tienes y de la fuerza que yo tengo. No es acerca de nuestra estrategia, es acerca de Jesús. La primera cosita importante en la historia que acabamos de leer, que tú y yo tenemos que saber, es que la batalla pertenece a Dios. La batalla pertenece... ¿A quién pertenece la batalla? A Dios. La batalla pertenece a Dios. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. El versículo 24 que acabamos de ver en ese librito. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ve a ese hombre que sale a desafiar a Israel. 3 metros, todo preparado. Los filisteos eran conocidos por todo lo que ellos tenían, lo que habían desarrollado en aquel entonces.
cómo preparaban sus armas. Era intimidante. Era un pueblo intimidante. Entonces llega la hora del espectáculo, como acabamos de ver. ¿Te imaginas si HBO, CNN, los canales de deportes, estuvieran presentes durante el espectáculo en esta pelea? Seguro que las apuestas estaban en favor de Goliat y nadie esperaría un knockout en el primer round. Nadie esperaría. Era simplemente imposible. Simplemente imposible. Preparémonos para la pelea. A los ojos humanos, pobrecito de David. Eso era el campeón del Señor versus el campeón del diablo luchando. Frente a frente en una tremenda pelea. ¿Te acuerdas la semana pasada, cuando salimos de aquí todos, casi que memorizando 1 Samuel 16:7? Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. En el caso de los hermanos de David cuando fue ungido. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La apariencia de Goliat era intimidante, pero Dios ya lo había rechazado y conocía el corazón de David. Rechazado Goliat y conocía el corazón de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. De manera que tú y yo tenemos que recordarnos en esa historia que la batalla pertenece a Dios. El valor de David en esa batalla, ¿de dónde venía? Bueno, provenía de la confianza que él tenía en Dios. De la confianza que él tenía. Esa es la parte que a mí más me fascina de todo esto. Porque humanamente hablando, mis queridos, ¿cómo era posible que un joven adolescente, en las condiciones físicas que estaba David, enfrentando a un soldado acostumbrado, fuerte, con todo lo que él llevaba? Pero muchos de nosotros quizás no sabemos que David ya había librado a un joven batallas contra bestias y animales. El versículo 37 mejor dicho, de nuestro texto dice: el Señor me libró de las garras del león. Se había peleado con un león y Dios lo libró. Y de un oso y Dios lo libró. Entonces David va a pelear con Goliat y él dice: también me librará del poder de ese filisteo. Tú ves que la confianza de David no estaba en las 5 piedras y la onda. La confianza de David no estaba en su fortaleza. La confianza de David estaba fundamentada en lo que Dios ya había hecho y puede volver a hacer. Él pelea mis batallas. Acabamos de cantar. Él pelea mis batallas. Y él sabía, conocía al Dios de Israel. A veces en la vida cristiana nosotros nos olvidamos ese detalle. Dios ha peleado nuestras batallas, Dios ha hecho cosas increíbles en nuestra vida, nos ha sanado, nos ha proveído, nos ha prosperado, pero en los momentos de lucha, de dificultad, de guerra, de batalla, de tentación, como que nos da un blanco y nos olvidamos de todo lo que Él ya hizo. Nos olvidamos de la confianza que teníamos en Él, como que esa confianza ha desaparecido hoy. Esa es una buena estrategia para vencer las luchas diarias de la vida. Acuérdate lo que Él ha hecho por ti. Entonces tu confianza debe estar en Dios. Provenía de Dios. David vio a Goliat como una bestia más que le había vencido antes. Te voy a derrumbar, pero no soy yo, es Dios quien lo va a hacer.
ese mismo Dios que me libró de esas bestias nos va a librar de los filisteos. Ese gigante tan grande y tan fuerte no es nada más que un enano frente al Dios de la gloria, todopoderoso, creador del universo. No eres nada, filisteos. Nada. Absolutamente nada. Confiar en Dios es tener la seguridad que Él no nos fallará. ¿Me escuchaste? Confiar en Dios es tener la seguridad que Él no nos fallará. Confiar en Dios en medio de las pruebas, por lo más grande que te parezcan. Y sabemos que hay una eternidad que nos espera. Y sabemos como creyentes que realmente no hay nada que nos pueda derrotar. Aún la muerte no lo puede porque ella ha sido vencida. Y nuestro lugar en la eternidad es un lugar seguro. De manera que yo te quiero instar en esta mañana que tu confianza debe provenir de Dios. Y acuérdate lo que Él ha hecho. Y de esta manera nosotros podemos confiar que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Es Dios peleando por sus hijos. El versículo 45, como acabamos de escuchar la historia, dice: David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti no en el nombre de la religión, no en el nombre de David, no en nombre de mi conocimiento, de mi intelecto, de mi habilidad, de mi capacidad. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Goliat, yo vengo en contra ti en nombre de Jehová Tsabaot, el Dios de la bandera, el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por su pueblo. En otras palabras, si tú ves el texto, Goliat no estaba desafiando a David, estaba desafiando a Dios. Nunca desafíes a Dios. Y David estaba honrando al nombre de Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. En otras palabras, David está diciendo: tú vienes con armas humanas, una espada, una lanza, una jabalina, pero yo vengo en nombre de Yahvé. Yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de la guerra. Goliat, tú no me has desafiado a mí, tú estás desafiando a Dios. Y frente a Dios, tú no eres absolutamente nada. ¿Qué puede hacer el hombre frente a la grandeza de Dios? ¿Qué tan grande es Goliat frente a ese Dios grande y todopoderoso? Y lo que me gusta de la historia que nosotros leemos hace poco, el final de la historia, como acabamos de leer en ese librito, muchos años después, Dios enviará a su pueblo otro joven héroe para que pelees por ellos y para salvarlos. Este héroe librará la batalla más grande que el mundo jamás conoció. Deja que Jesús sea tu verdadero héroe. Porque Él es el verdadero héroe de la historia. Deja que Él sea tu verdadero héroe.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, el verso 22 y 24, escucha lo que dice. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces, les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Todos necesitamos a un héroe. Israel necesitaba un héroe. No tenemos ninguna chance de ganar por nosotros mismos la muerte, el pecado y el infierno. Necesitamos un héroe que pueda luchar y vencer como Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, resucitando de entre los muertos y dando a nosotros vida y vida en la abundancia. Me gusta lo que alguien escribió acerca de David y Jesús, diciendo, David solo salvó a su pueblo de la muerte física. Jesús nos salva de la muerte eterna. David solo arriesgó su vida por el pueblo de Israel. Jesús nos salvó dando su vida por nosotros. David solo entró en el valle de sombra de muerte. Jesús sufrió y experimentó la muerte real y verdadera. El diablo pensó que había eliminado al Hijo de Dios. Todo estaba perdido, los discípulos se dispersaron. Dios levantó a Jesús de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Así como David derrotó a Goliat con su propia arma. Porque después que él cayó, dice la Biblia que él tomó la espada y cortó su cabeza. ¿Puede imaginar? Con la propia arma del enemigo, el enemigo fue destruido. Jesús destruyó y derrotó al diablo con su propia arma, la muerte. La muerte que entró en la historia de la humanidad fue vencida en el momento que Jesús murió y resucitó. Y Él cumple sus promesas, llevando a cabo cada una de ellas. Y es por eso que nosotros hacemos lo que acabamos de ver en el bautismo de esos queridos hermanos. Al entregar sus vidas a Cristo, ellos reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es por eso que nosotros predicamos y mostramos los bautismos, abrimos iglesias, llevamos el Evangelio en el sur de la Florida, para que otros sepan que hay un héroe, que hay solamente uno que nos puede verdaderamente salvar, Cristo Jesús. Y esta es nuestra misión como iglesia, expandir el reino de Dios y nunca olvidarnos del verdadero héroe. ¿Quién es tu verdadero héroe en la historia de tu vida? Te quiero invitar a que tú te pares conmigo. Yo quiero orar contigo en esta mañana. Y te quiero invitar, si tú puedes, durante la semana, 1 de Samuel 17 está toda la historia detallada. Los mínimos detalles, 1 de Samuel capítulo 17 hasta el versículo 58. Mucho más de lo que acabamos de leer. O algunas personas vinieron y dijeron, pastor, quiero comprar el librito. Ok, lo único que tú puedes hacer es tomar la foto y pedírselo en Amazon. Ese es bilingüe. Lee. Lee. ¿Es para niños? No, es para adultos. Me fascina.
las historias del Nuevo y del Antiguo Testamento. Jesús es nuestro héroe y Él pelea nuestras batallas. Oremos. Padre, hay momentos en nuestras batallas que a veces nos confundimos y a veces perdemos la esperanza. Hay momentos en nuestras batallas internas que parece que todo es oscuro. Y algunos hasta tiran la toalla porque no ve Dios actuando. Hay momentos en nuestras luchas que nos desesperamos, algunos nos ahogamos, emocionalmente nos frustramos y algunos se deprimen, se entristecen y otros caen en profunda ansiedad, con miedo del futuro y las decisiones que tienen que tomar. Y nos quedamos a veces sin los recursos y sobre todo los recursos humanos. Pero cuando vemos historias como esta, es la historia nuestra, de nuestra vida. Y podemos ver la esperanza que hay cuando entendemos que la batalla pertenece a ti, que tú luchas por nosotros y que el verdadero héroe de la historia eres tú. Y al final del día, Goliat no es nada y no nos puede hacer ningún daño. Padre, tú conoces el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven aquí en este lugar. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a colocar nuestra confianza en ti. Porque el hombre se fija en las apariencias, pero tú te fijas en el corazón. Y queremos tener un corazón para Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno tener a un héroe como Jesucristo. Amén. Nuestro verdadero héroe de la historia, Jesucristo. Te animo